Continúo con la parte cuarta de este capítulo 11 del libro de Génesis, que habla precisamente del esparcimiento de las naciones. Veremos la respuesta de Dios a la rebelión de ellos. Vamos a ver varios aspectos en relación a esta respuesta que Dios dio a la rebelión muy marcada de ellos a raíz de esta construcción de la Torre de Babel. Primeramente, Dios dio una respuesta firme a los actos soberbios y rebeldes de los hombres. Investigó los actos arrogantes de los hombres pecadores de Babel. Ahí lo expresa en verso 5 de Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La afirmación descendió Jehová para ver la ciudad y la torre utiliza un lenguaje acomodadizo, describiendo los actos de Dios en consonancia con los modos humanos de pensamiento y expresión, o sea, en consonancia cómo es que el hombre se conduce, o sea, por decirlo así, Dios se le asumen caracteres antropomórficos, o sea, caracteres al estilo humano. Esta técnica literaria para mostrar el interés y la participación de Dios en los asuntos humanos es usada para dramatizar su intervención. Incluso la imagen del Señor descendiendo para ver la labor de ellos refleja que tenía conocimiento previo de sus actividades. Por supuesto, Dios no descendió literalmente para ver la obra de ellos. Esto se acentúa en otro pasaje donde Él respondió a una rebelión similar. Veamos Salmos 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. En otras palabras, Dios es plenamente consciente de los planes y actos de los seres humanos, así como sabía exactamente dónde estaban Adán y Eva y lo que habían hecho antes de que Él les cuestionara por su pecado. Esto se ve claramente en el capítulo 3 de Génesis. Lo mismo ocurrió cuando el Señor interrogó a Caín sobre Abel. Ahí esto también se ve también claramente en el capítulo 4 de Génesis. Entonces, del mismo modo, era consciente de los planes del pueblo de Babel y la arrogancia que los motivó. Leamos Salmos 139, versos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre ti me pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmos 139, 1 al 6.
Veamos el segundo aspecto de la respuesta de Dios a la rebelión de ellos. Dios estaba al tanto del peligro de una apostasía colectiva. Ahí lo vemos en Génesis 11, versos 6 y 7, donde dice: y dijo Jehová, noten, esa apostasía colectiva: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si a la humanidad se le permitía permanecer junta, unida en rebelión contra Dios, cultivarían una falsa sensación de poder que los llevaría a mayores actos de rebelión y de desobediencia contra el Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en cierto sentido, al construir una torre cuya cúspide llegaría al cielo entre comillas, los hombres de Babel intentaban asaltar las puertas del cielo. Es decir, seguían intentando cruzar los límites de Dios, tratando de comprender lo que les pertenecía a ellos, ni aceptando los límites impuestos por el Señor. Entonces, como comunidad que eran, rechazaron la santidad, rechazaron la trascendencia de Dios, que incluía la separación necesaria entre lo terrenal y entre lo celestial. El gran pecado del pueblo de Babel y de gran parte de la humanidad de hoy es no reconocer que Dios es Dios. Ese es el problema que siempre ha persistido en la humanidad. Como seres humanos frágiles y pecadores que somos, a veces tratamos de forma individual y colectiva encontrarnos con Dios en nuestros términos o usurpar su lugar. Entonces, desde el pecado en el huerto del Edén, la mayor tentación del hombre ha sido la de tomar la deidad. Esa ha sido siempre la tentación del hombre. Tomar la deidad, pues, que sentirse como igual a Dios. La raíz del pecado es la soberbia, que lleva a la rebelión, y es, en última instancia, la rebelión contra el señorío de Dios. El orgullo es precisamente la afirmación de la autonomía humana sin Dios, un rechazo a admitir dependencia del Creador del cielo y de la tierra y someternos a Él. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la Torre de Babel fue un logro arquitectónico destinado a demostrar la grandeza del hombre. Su éxito les habría dado a los constructores una falsa sensación de seguridad y control sobre su destino. Y fíjense que esto, trasladándonos a los tiempos modernos, por ejemplo, si nosotros podemos ver lo que la nación china hace en los tiempos actuales, construye grandes puentes en medio de grandes ríos o del mar. La nación japonesa también hace maravillas arquitectónicas de mucha índole, no solo en la arquitectura. Entonces, cuando el ser humano ve esos alcances que tiene, se ensoberbece, o sea, se llena de mucha vanagloria, y entonces es cuando hace a un lado a nuestro Dios.
Entonces, de una manera un tanto similar, las personas hoy se ven tan tentadas a confiar, por ejemplo, en el poder militar, a confiar en los logros científicos, a confiar en los avances tecnológicos. Por ejemplo, estos avances tecnológicos que ahora estoy usando, que estamos usando, aunado con mi hermano Nelson Garay, que sabe manejar esto, y que es precisamente por los recursos que el hombre ha hecho, y que eso nos permite transmitir el mensaje, pero que esto no nos haga actuar como la Torre de Babel, ¿ve?, en una forma vanagloriosa. No, que realmente estemos conscientes de que todo es por obra y gracia de nuestro Dios, y que Él permite que el hombre pueda desarrollarse así, de esa manera. Y saben una cosa, que el hombre no tendrá excusa el día del juicio final de decir: ah, no, es que a mí no hubo quien me predicara el evangelio. Si mire, hoy se va usted a una montaña y compra datos en su celular, y ahí puede escuchar lo que yo estoy transmitiendo, ¿ve? No hay ningún problema, y más que hemos dicho siempre que estos mensajes quedan grabados y que se suben a la nube, a los medios factibles para poder verlos o escucharlos, mejor dicho. Entonces no hay razón para ello. Puede que los mismos parezcan ofrecer una medida de paz, estos avances que se dan, una medida de seguridad, una medida de longevidad de vida aparte de Dios. Podemos estar agradecidos por los avances modernos en muchos ámbitos de la vida. Sin embargo, debemos cuidarnos de no permitir que se conviertan en intentos equivocados por convertirlos en nuestros propios dioses. Esa es la realidad. El hombre no puede ascender al cielo mediante su propio genio creativo. Cuanto más una persona trata de ser Dios, más se vuelve como Satanás. Esa es la realidad que hay que comprender. Bueno, veamos el tercer punto de esa respuesta de Dios a la rebelión de ellos. Hemos dicho, en primer lugar, Dios dio una respuesta firme a los actos soberbios y rebeldes de los hombres. Segundo aspecto, Dios estaba al tanto del peligro de una apostasía colectiva. Y el tercero, el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Babel, confundió su lenguaje y los esparció sobre la faz de toda la tierra, derrocando su esfuerzo conjunto de rebelión. Sin embargo, la misericordia de Dios también fue evidente en este caso. Una vez más, como en los relatos de Adán y Eva, Caín y el mundo antediluviano, vemos la gracia de Dios en medio del juicio en el incidente de la torre. Si bien la paga del pecado, o sea, el castigo ganado, por supuesto, es muerte, también mire lo que dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A lo largo de la historia, Dios ha concedido muchos años más de vida a personas que merecían morir, con muchas oportunidades para el arrepentimiento. El Señor no arregla todas sus cuentas con los hombres durante sus vidas físicas aquí en la tierra. Eso es una realidad. ¿Cuántos hombres están ya en el sepulcro perversos y Dios no ha arreglado cuentas con ellos todavía? ¿Cuántos seres humanos están en esta situación?
vendrá el día del juicio. Porque Él es paciente para con la humanidad pecadora, siempre llamando al arrepentimiento para aquellos que Él creó a su propia imagen y que no perezcan por la eternidad. Dice en su segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 9 en adelante: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Dios no obligó al pueblo de la antigua Babel a responderle a Él, ni obliga a las personas a obedecerle hoy. Esto es bien claro. El mensaje abrumador de toda la Biblia es que Dios ama a los pecadores, no desea destruirlos. Por el contrario, lo que Él desea es salvarlos. Entonces, la manifestación suprema de ese amor divino se manifestó en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versos 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. ¡Qué hermoso! Pasemos a Juan capítulo 5, versos 24 en adelante. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, aunque lo crea o no lo crea el ser humano. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección
de condenación. A pesar, pues, de que el apóstol Pablo declaró que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, entonces, de acuerdo a nuestras obras, sea bueno o sea malo, 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario, lo repito, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También el apóstol Pablo afirmó que es principalmente la benignidad de Dios lo que conduce a la humanidad y al arrepentimiento. Yo voy a terminar mi mensaje con esta cita hermosa del apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versos 4 al 8. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios bendice su palabra y nos bendice a nosotros. Queda nada más en nosotros que hagamos su voluntad, que realmente querramos vivir una vida pía, una vida de entrega a Él, una vida de obediencia para continuar construyendo, no la Torre de Babel, construyendo nuestro camino al cielo. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente porque tú eres grande con nosotros. Nos das la oportunidad de recrearnos a través de tu divina palabra. Qué bendición la que tenemos de acudir a ella y de alimentarnos permanentemente para labrar nuestra vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Un anuncio. Siempre quiero invitarles a escuchar el estudio que estoy dando del libro de Eclesiastés. Hoy este día estaré dando la 6ª lección. Les invito pues a que a que escuche la aplicación del capítulo 1 de Eclesiastés a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, hora de Centroamérica, hora centro de México y de algunas partes de Texas. Para Colombia y Perú, 7 de la noche. Para Bolivia, 8 de la noche. Y así, usted lo que tiene que hacer es buscar la hora en El Salvador y así se ubica en la hora, en su tiempo de cada uno de sus países. De manera pues que ustedes están invitados para escuchar a las 6 de la tarde la 6ª lección sobre el majestuoso libro de Eclesiastés. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.